La presentación, gracias a todas las personas que nos ven desde su casa y como siempre nos dan muestra de apoyo. Creo que tenemos varios temas de los cuales podríamos abordar, por lo menos darle algunas pinceladas. Sin embargo, antes de entrar en el tema general que pretendo abordar hoy, quisiera hacer un pequeño comentario para concientizar a la población respecto a un tema tan importante y que entiendo que a la mayoría de nosotros nos preocupa, que es el tema que hay con los abusos policiales. Prácticamente se puede decir que se ha hecho una norma el hecho de que constantemente estamos viendo cómo miembros de la Policía Nacional, ya sea por un seguimiento inadecuado o ya sea por poderes excesivos aplicados de manera drástica, quizá por encima del rol que juegan, termina afectando la vida de personas jóvenes, otras no tan jóvenes, en fin, dominicanos y dominicanas como usted y como yo. Y aquí el razonamiento que quiero hacer es muy simple. Dice un refrán, no evalúes a una persona por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Y a qué hago alusión a esta frase? Y es que lamentablemente el presidente de la República actual ha expresado en muchas ocasiones su preocupación con el tema y la necesidad de una reforma policial. Sin embargo, de las palabras a los hechos hay una diferencia garrafal, es decir, esto no es un asunto ni una crítica que va dirigido al color de un partido, ya que el anterior gobierno tampoco trajo a la luz nuevas reformas, nuevos comportamientos, nuevos lineamientos que rigieran la conducta de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, tampoco el actual, a pesar de que en sus cuentas de redes sociales ha expresado extrema preocupación, no se han materializado grandes cambios. Y para hablar de algo simple, es entendible que una reforma policial a nivel normativo tarde su tiempo. Sin embargo, hay medidas preventivas que se pueden tomar sin que esa reforma todavía se haya materializado, como lo que hemos abordado aquí en otras ocasiones, que son las cámaras de seguridad o las cámaras de grabación que cada miembro de la Policía Nacional debería tener activada para así documentar fielmente cada operación que realiza, cada detención que realiza. Al margen también, o adicional también, un dispositivo GPS de cada vehículo de la policía para así darle un seguimiento a los miembros de la institución y poder esclarecer de una manera más fácil el hecho de qué ha sucedido en un caso en particular. Por otro lado, y el tema principal que he querido abordar, es un tema bastante para mí muy interesante, y es el tema que hemos abordado aquí desde distintos enfoques de la protección de datos personales, que en la República Dominicana también se podría decir que está en adición o complementa lo que es el derecho a la intimidad y el honor. Y aquí hay un asunto muy interesante, y es que todos en alguna ocasión hemos visto algún accidente de tránsito, ya sea presencialmente al transcurrir por una carretera o ya sea por videos subidos a las redes sociales. Y hay que tomar en cuenta algo. Actualmente existe una ley que protege a las personas fallecidas, acciones que se pueden tomar mediante los familiares de esa persona fallecida sobre imágenes que son publicadas que pudiesen afectar la intimidad de la persona y el honor. ¿En qué sentido? Lo que iba a decir, hemos visto videos en las redes sociales donde personas accidentadas, muertas, ensangrentadas, son grabadas sin la autorización ni de un familiar o de la persona si se encontrase vida. Entonces hay que tomar en cuenta que esa situación está amparada a nivel normativo a través de la ley 192-19, que busca sancionar a las personas que suben sin el consentimiento de los familiares de la persona accidentada imágenes que pudieran lesionar la intimidad y el honor, ya que hay que tomar en cuenta una situación que también hemos abordado en otras ocasiones. La Constitución es un instrumento pluralista, es decir, que consagra diversidad de valores que en circunstancia particular pudieran resultar contrarios. Es decir, por un lado tenemos la libertad de información y por otro lado tenemos el derecho a la intimidad, protección de datos personales y el honor.
Estos derechos deben jugar, bailar entre sí y en algunas circunstancias se amerita priorizar uno frente a otro. Y un buen punto de partida es cuando un hecho, cuando una expresión, cuando un video responde a algo que es de interés público o es de interés privado, es decir, que debe ser respetado por la intimidad. Y evidentemente una persona que resulta fallecida en un accidente o en cualquier otro escenario, no responde a una situación que se haga de interés público. Por ende, para las personas poder grabar a esa persona, tienen dos opciones: o censurar todas las partes sensibles de la imagen o video, o solicitar la autorización por parte de los familiares del fallecido. Y en este caso, si se trata de una persona que todavía no ha fallecido, pero está en estado de gravedad, pues entonces o un familiar o si esa persona en las condiciones que está pudiese autorizar el uso de sus imágenes, ya que se entiende que una publicación de esa naturaleza podría afectar la intimidad y que no existe ningún derecho o ningún interés público que haga necesario la aplicación o la priorización de la libertad de expresión. Por otro lado, y extremadamente conectado, tenemos una situación que realmente a mí me preocupa como profesional del derecho, y es el manejo que se le dan a los procesos penales por parte del Ministerio Público y que vienen dándose como una norma. Hay que entender que el proceso penal tiene diferentes etapas, y en una primera etapa en la que muchas veces no hemos abordado o hemos visto en televisión, que son las famosas medidas de coerción, nos encontramos en una etapa del procedimiento que es de investigación. Es decir, ahí no se va a debatir sobre la culpabilidad, ni si existen los elementos suficientes, aunque sí se hacen mención a ello. Pero en esta audiencia, en esa parte del proceso penal, no se debaten cuestiones de fondo, es decir, no se debate la culpabilidad, si lo hizo o no lo hizo. Es decir, que es una audiencia que debería limitarse a si esa persona en cuestión va a mantenerse atada al proceso aún estando en libertad o necesita de una prisión preventiva para garantizar que el imputado se presente al proceso en todas las etapas que tiene. Sin embargo, esto tiene una condición muy particular, y es que se entiende que es una etapa privada. Inclusive la audiencia, a menos que sea a solicitud de las partes, no debe ser televisada. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, hay un caso que está en el tapete, al cual no voy a abordar cuestiones de fondo, sino voy a utilizar ese caso como un ejemplo de algo que ha pasado en reiteradas ocasiones, y es el caso del artista Urbano Rochy. Es decir, el mismo Ministerio Público comienza a filtrar información a la prensa, comienza a mediatizar este proceso sin que estemos en una etapa que sea de orden público. En este sentido, ¿qué pasaría si esta persona o cualquier otra persona que se vea bajo el escrutinio que se ha visto sea declarada inocente? ¿Qué sucede con esa afectación? Porque ante la prensa, ante la sociedad, ya esta persona fue condenada. Incluso hay un ejemplo muy interesante. En el proceso de Odebrecht, muchas de las personas fueron descargadas. Sin embargo, fue un proceso extremadamente mediatizado que trajo como resultado que la prensa internacional se hiciera eco. Y personas como Andrés Bautista no han descartado la posibilidad de accionar. ¿Por qué? Porque todo lo que salió a la luz lesionaba su imagen. Sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos yo tengo mayores reservas, porque de entrada el interés es público. Es decir, un proceso que afecte a un presidente o a un expresidente, a un funcionario público, de entrada tiene un interés público. Sin embargo, al margen de eso, entiendo que las informaciones que maneje la prensa con mucha autoridad deberían darse luego de la fase de investigación, que ya pasa a ser de orden público, por ende de interés público. Es decir, que el Ministerio Público está cometiendo la arbitrariedad de filtrar información sensible de personas que aún todavía
no están en una etapa del procedimiento que amerite hacerlo público y por ende pudiese afectar el honor, la imagen y la protección de datos personales de las personas que se ven afectados. Por ende, debemos hacer un trabajo, debemos poner rigurosidad, trabajar y exigir rigurosidad, donde el Ministerio Público esté obligado a no filtrar esa información, porque en las leyes de procedimiento está contemplado de que estas etapas de investigación son de índole privado, por ende no pueden ser filtrados y que pudiesen dar como resultado la afectación de la imagen personal al margen de que esta persona sea declarada inocente, y sería interesante que comenzaran a haber acciones legales en contra de ese tipo de actuaciones, ya que lo que logra el Ministerio Público con este tipo de accionar es primero la condena social, y esta condena social también a su vez puede afectar a la imparcialidad que debe mostrar un juez en los procesos judiciales. Y mencionando lo del Ministerio Público, están cayendo en lo mismo que se le criticó al pasado procurador, y mencionabas el caso de Brecht, por ejemplo. Recordemos esa película que se grabó aquí en el momento en que apresaban a los encartados, que el propio Ministerio Público, el propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, después hizo una rueda de prensa mostrando esas imágenes del momento que fueron por la mañana, en horas de la mañana tempranito, a hacer estos allanamientos y apresamientos. Exacto. Y mira, te digo que como quiera entiendo que está mal, pero ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Bueno, la vida de un funcionario público está sujeta a un mayor escrutinio. Es decir, si por ejemplo hoy aquí yo hiciera un comentario de un funcionario público, debería primar la libertad de expresión, porque se presume que lo que haga esa persona, lo que realice esa persona es de interés público. Sin embargo, no pasa lo mismo contigo, Sandy. Es decir, lo que pase, si tú te ves involucrado en un asunto, en presuntamente un tipo, qué sé yo, una violación o una ley de lavado de activos, ¿por qué en una fase donde no se sabe todavía si realmente tú eres culpable o no, publicitar eso si tú no estás sometido al escrutinio público? Es decir, ¿por qué no esperar un momento más óptimo donde ya tú recopilaste todos los elementos probatorios que vas a utilizar para expresar esas informaciones? Porque hay que entender algo, el derecho penal es de orden público, es decir, que en principio le interesa al Estado y nos interesa a todos. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público promueve? Una cosa es que la prensa vaya y otra cosa es que yo promueva a la prensa, que yo incluso filtre informaciones a la prensa. Y como te decía, supuestamente en algunas entrevistas Andrés ha hablado de la posibilidad de tomar acciones legales, porque salió en la prensa nacional y en la prensa internacional y hay una condena social a su persona que afecta su honor y su imagen. Muchísimas gracias, Paulio. Excelente tema, como siempre, tratado aquí en Al Compás del Mundo, como cada jueves. Vamos a recordarles que el regalo para las madres, el espectáculo en Valentino Restaurant Rafi Matías. No te lo puedes perder. Rafi Matías, este sábado 28 de mayo. Celebra a las madres en Valentino Restaurant. Ven y disfruta de las baladas, boleros y merengues con Rafi Matías. Un regalo especial para las madres. Sábado 28 de mayo, Rafi Matías en Valentino Restaurant, ubicado en el Club Recreativo de Moca. Vamos a ver otras informaciones que tenemos en este día.